Clase de ácidos grasos vamos a continuar con lo que sería la biosíntesis de ácidos grasos. Eh, para la biosíntesis de ácidos grasos nos dice que la ruta biosintética que conduce desde la glucosa a los ácidos grasos es importante en la mayoría de los organismos, puesto que la capacidad de los animales superiores para almacenar polisacáridos es bastante limitada. Entonces, la glucosa ingerida en exceso respecto a las necesidades calóricas inmediatas y a la capacidad de almacenaje se convierte en ácidos grasos, y esto a su vez en trias y gliceroles que pueden almacenarse en grandes cantidades en el tejido adiposo. Entonces, vamos a ver lo que sería la biosíntesis de ácidos grasos. La síntesis completa de ácidos grasos saturados de largas cadenas tiene efecto solamente en la fracción soluble del citoplasma. Está catalizada por un complejo de 7 enzimas que se denomina complejo sintetasa de ácidos grasos. Los acil derivados intermediarios del proceso no son los tioésteres de la coenzima A, como en el caso de la oxidación de los ácidos grasos, sino que son tioésteres de una proteína de bajo peso molecular denominada proteína transportadora de grupos acilos o ACP. O sea, no es que la biosíntesis de los ácidos grasos es el proceso inverso a la degradación del ácido graso, no, es totalmente diferente, y acá interviene una enzima que es la enzima ACP, que es la proteína transportadora de grupos acilos. O sea que la síntesis de ácidos grasos va a tener lugar en el citoplasma celular, se produce en células especializadas, adipocitos, y también puede ser en hígado, riñón y las glándulas mamarias si es que estuviéramos en un periodo de lactancia. Requiere varios sustratos y los más importantes son el acetil-CoA y el NAD-fosfato reducido. La biosíntesis está catalizada por un complejo de 7 enzimas y la porción transportadora de grupos acilo, que es la proteína transportadora de grupos acilo que nosotros le decimos ASP. Este es el complejo sintetasa de ácidos grasos, o sea que estos son todas las enzimas que van a trabajar para la síntesis de ácidos grasos. La aciltransferasa primero, la maloniltransferasa después, la enzima condensante, la deshidrogenasa, que sería una primera reducción, la deshidratasa, la deshidrogenasa en una segunda reducción y por último la palmitiltransferasa. Entonces, todas estas enzimas son las que van a intervenir en el proceso de biosíntesis del ácido graso. En este caso vamos a hablar del ácido palmítico. Muy bien, veamos cómo vamos a trabajar. Esto que está acá es la proteína transportadora de grupos acilo. Ustedes van a ver que es un componente del complejo sintetasa de grupos acilo, acepta los grupos acilos anclándolos a la enzima en preparación de la síntesis de ácidos grasos. Los componentes de la coenzima A se liberan y los acilos se unen al átomo de azufre, lo ven acá, al átomo de azufre terminal del residuo fosfopanteteína de la proteína transportadora de grupos acilo. Ahora vamos a ver, le enseño esto para que ustedes vean bien cómo es que vamos a trabajar con esta enzima que es todo este complejo enzimático que es el complejo sintetasa. Ahora miren acá, el acetil-CoA es lo que nosotros llamaríamos el iniciador. El acetil-CoA con el dióxido de carbono y la ayuda del ATP, que se va a transformar en ADP más fósforo inorgánico, y con la carboxilasa y con ayuda también de la biotina, se va a transformar en este compuesto que se llama malonil-CoA, que es el precursor. Entonces vamos a tener el acetil-CoA, que es el iniciador, y la malonil-CoA, que es el precursor. Son dos sistemas de enzima, la acetil-CoA carboxilasa y el ácido graso sintetasa, que llevan a cabo la síntesis de ácidos grasos de cadena larga, que también se le llama lipogénesis. Muy bien, veamos cómo empieza, ¿ven? Entonces yo acá tengo el iniciador, la biotina con la carboxilasa, que son las que ayudan a que el acetil-CoA junto con el dióxido de carbono más el ATP formen el precursor que sería el malonil-CoA. Muy bien. Entonces, esto que ven acá era ¿qué cosa? El complejo sintetasa de ácidos grasos. Y lo que vemos acá
son los bracitos del sulfidrilo de esa proteína. Entonces, lo primero que va a pasar es que ese complejo sintetasa va a trabajar ¿con quién? Con la acetil-CoA. Por acción de la aciltransferasa, esa acetil-CoA se va a unir a un grupo sulfidrilo de este complejo sintetasa, SACP. Entonces, este compuesto se une a este complejo sintetasa, se libera la coenzima A y este compuesto se va a llamar acetil SACP. ¿Lo ven? Entonces, este complejo acetil SACP se forma por acción de la transferasa y que el acetil-CoA se une a este complejo, que es el complejo sintetasa de ácidos grasos. Ahora, ¿qué va a pasar? Una vez que yo tengo formado el acetil SSAP, se va a unir ¿a quién? Al malonil-CoA. Entonces, por acción de la malonil transferasa, este malonil-CoA se va a unir al otro extremo sulfidrílico que tiene este complejo sintetasa, ¿lo ven? Y quedaría así, y se va a formar el acetil malonil SACP. O sea que este complejo sintetasa tiene en un extremo sulfidrilo tiene un acetil y en el otro extremo sulfidrilo tiene al malonil. Entonces se va a llamar acetilmalonil SACP. Ahora, una vez que yo tengo ese compuesto, el acetilmalonil SACP, ellos van a reaccionar entre sí. Entonces, cuando reaccionen entre sí por acción de una enzima condensante, ¿qué va a pasar? Este acetil va a venir a unirse a la altura del malonil. Y entonces el malonil va a perder, ¿ven este grupo dióxido de carbono? Carbono, oxígeno, oxígeno, es este, se va a ir. Entonces me va a quedar transformado en acetoacetil SACP y este brazo con el sulfidrilo va a quedar libre. Entonces este compuesto se llama acetoacetil SACP. Una vez que yo tengo este compuesto, va a trabajar una enzima que es una deshidrogenasa y va a ingresar NAD-fosfato reducido y va a salir NAD-fosfato oxidado. Entonces, ¿qué va a hacer ese NAD-fosfato reducido? Me va a aportar los hidrogeniones. A la altura, ven acá que yo antes acá tenía un grupo ceto y ahora ya no lo tengo. ¿Ven? Ahora ya tengo los dos hidrogeniones. Entonces, desarmaron el grupo ceto y se hizo un grupo alcohol. Ahora este compuesto se va a llamar beta-hidroxibutiril SACP. Por acción de una deshidratasa, o sea, esa enzima va a hacer que este compuesto, el beta-hidroxibutiril SACP, pierda una molécula de agua, yo voy a obtener este compuesto que se llama crotonil SACP. O sea que al perder la molécula de agua, va a trabajar en este carbono, ¿lo ven? Y ahí me va a quedar entonces un doble enlace. Y este compuesto se va a llamar crotonil SACP. Este compuesto, lo mismo por acción de otra deshidrogenasa, va a ingresar NAD-fosfato reducido y va a salir oxidado. Entonces, él va a aportar a esta altura, va a desarmar lo que había anteriormente en el crotonil, que era ¿qué cosa? El doble enlace. ¿Ven? Entonces, esos dos hidrogeniones que aportó el NAD-fosfato reducido va a hacer que ese doble enlace desaparezca. Esto sería ya la segunda deshidratación o segunda reducción, y se va a llamar butiril SACP. Este butiril SACP, por acción de una transferasa, de una aciltransferasa, va a cambiar su ubicación. Entonces se va a cambiar al otro brazo sulfidrílico que estaba acá, que estaba libre. Entonces este compuesto va a cruzarse a este brazo por acción de la aciltransferasa y entonces voy a tener este grupo sulfidrilo libre. Entonces va a ingresar nuevamente una malonil-CoA y por acción de una malonil-transferasa, este malonil se va a unir a ese brazo sulfidrílico libre y va a perder de vuelta
la molécula de dióxido y va a volver a comenzar el ciclo de adicionar dos en dos átomos de carbono, o sea, de ir adicionando el par de átomos de carbono. O sea, a estas alturas se ha formado el butiril SACP, el sistema continúa agregando segmentos de dos carbonos en forma de malonil-CoA, así hasta obtener un ácido graso de 16 átomos de carbono, que sería el palmitato o el ácido palmítico en este caso. O sea que hasta acá el proceso es similar para todos los ácidos grasos, y una vez que está determinado cuál es la célula determina cuál es la cantidad de átomos de carbono que tiene que tener ese ácido graso que va a formar, continúa el ciclo agregando átomos de carbono con el malonil. Entonces, la formación del butiril SACP completa el primer ciclo, el cual se repite 6 veces más, en el cual una molécula de malonil coenzima A se incorpora a la proteína transportadora de grupos acilo para dar malonil SACP, la cual experimenta la pérdida de dióxido de carbono y se condensa con el acilo graso que se encuentra en el otro brazo, y de esta manera el producto es el ácido palmítico de 16 átomos de carbono. Al final del ciclo se libera la proteína transportadora de grupos acilo por la acción de una deshilasa hidrolítica, entonces queda así formado el ácido, en este caso el ácido palmítico, pero puede ser cualquier otro ácido graso que quiera formar la célula. Entonces, ustedes van a ver acá, hasta acá, entonces, ven, una vez que la enzima condensante condensa los dos compuestos en un brazo y queda liberado el otro, empieza la transformación a hidroxibutiril, a crotonil, y después a butiril SACP nuevamente, y entonces acá empieza nuevamente el ciclo, cuando se repite y se va agregando malonil coenzima A, hasta terminar la formación del ácido graso que la célula está formando. Ahí termina el proceso. Veamos entonces, una vez que yo ya he visto cómo se forma un ácido graso de cadena larga, veamos qué pasa cuando yo tengo que sintetizar fosfoglicéridos. O sea, primero hablemos de los triacilgliceroles, que dice que ellos se sintetizan en el retículo endoplasmático liso de las células adiposas y hepáticas, y se origina mediante la esterificación secuencial de glicerol 3-fosfato con 3 moléculas de acil-CoA. Y antes para eso se requiere la formación del ácido fosfatídico. O sea que yo voy a obtener el glicerol 3-fosfato ya sea desde la glicólisis o desde el glicerol, que puede estar aportado por la molécula de glicerol, puede estar aportada tanto por el hígado, el riñón, el intestino o la glándula mamaria. De cualquiera de esas dos formas yo puedo obtener glicerol 3-fosfato. Una vez que yo tengo el glicerol 3-fosfato, él, por acción de una aciltransferasa, se puede unir a un ácido graso. ¿Ven? Acá tiene una coenzima A que lo ayuda, que lo trae al ácido graso, y hace que por una aciltransferasa se una a uno de los átomos de carbono que está sosteniendo un grupo alcohol. Después, por acción de otra aciltransferasa, que puede traer otro ácido graso CoA, ¿qué va a hacer? Se va a unir a un segundo átomo de carbono que va a perder el grupo alcohol de ese glicerol 3-fosfato originario. Entonces, de esa manera, yo voy a obtener el ácido fosfatídico. ¿Que se acuerdan cómo era el ácido fosfatídico? Una cadena de 3 átomos de carbono, un carbono sostiene un ácido graso, otro carbono sostiene otro ácido graso, y el tercer carbono sostiene a un grupo fosfato. Eso es el ácido fosfatídico, que es la molécula base de los fosfoglicéridos. Pero también lo puede ser de los triacilglicerol o triglicéridos, como comúnmente lo llamamos. Miren acá entonces. Entonces yo acá tengo el ácido fosfatídico, que tiene en uno de sus carbonos tiene sosteniendo un ácido graso, en otro de sus carbonos tiene sosteniendo un segundo ácido graso, y en su tercer carbono está sosteniendo un grupo fosfato, de un ácido fosfórico. Entonces, por acción de una fosfatasa, ¿qué va a pasar? Va a perder el grupo fosfato
y entonces va a actuar una aciltransferasa que le va a aportar un ácido graso que se va a unir a ese carbono y entonces va a producir lo que sería el triacilglicerol. El ácido fosfatídico originado no solo sirve para la síntesis del triacilglicerol, sino también para los fosfoglicéridos. En la formación de un triacilglicerol, el ácido fosfatídico debe separarse del grupo fosfato. Los triacilgliceroles o triglicéridos se almacenan en el citoplasma en forma de gotas o en lipoproteínas en el intestino, en el hígado o en la leche materna si fuera un periodo de lactancia. O sea que así nosotros tenemos visto cómo se sintetizan los fosfoglicéridos a partir del ácido fosfatídico y cómo se sintetizan los triacilgliceroles también a partir del ácido fosfatídico. Ahora veamos un último lípido que nos interesa, que es la biosíntesis del colesterol. En el caso del colesterol, lo que tenemos son 4 etapas así sencillitas, en las cuales el acetil-CoA se va a convertir en mevalonato a partir de una enzima que se llama reductasa 3-hidroxi-3-metilglutaryl coenzima A, que bueno, que tampoco es necesario que sepan todo el nombre, pero sí que vean el proceso. Entonces, el acetil-CoA se convierte en mevalonato. El mevalonato se convierte en escualeno mediante sucesivas transferencias de grupos. Ese escualeno se transforma en lanosterol. Ese lanosterol se convierte finalmente en colesterol después de muchísimas reacciones catalizadas por diferentes enzimas. Entonces ustedes acá van a ver cómo el acetil-CoA se transforma en mevalonato, en este compuesto que se llama farmesilpirofosfato, después en escualeno, después en lanosterol y finalmente en colesterol. No es necesario que sepan las fórmulas, pero sí los pasos, como para que sepan cómo finalmente se forma el colesterol con sus anillos, su cadena de átomos de carbono, su posición de grupo oxidilo 3, o sea, para que vean cómo con ayuda del acetil-CoA y otros compuestos, finalmente se forma el colesterol. O sea que tiene 4 etapas. O sea que lo que tienen que saber entonces es la biosíntesis de colesterol, la biosíntesis de triacilglicerol y la biosíntesis de los fosfoglicéridos. Y después la biosíntesis de los ácidos grasos de cadena larga por la acción de este compuesto que es el complejo sintetasa de ácidos grasos y con la intervención o con la formación de esta proteína que es la proteína transportadora de grupos acilo, que es la SACP. Y entonces así, en forma sencilla, aprendemos lo que es la biosíntesis de ácidos grasos. Todo esto está en la cartilla de la cátedra, por eso cuando escuchen esta teoría, y si ya tienen la cartilla, ustedes se van apoyando en la cartilla para el estudio. Y por supuesto, al final de la cartilla está toda la bibliografía que les puede ayudar para entender bien el tema. Muy bien, muchísimas gracias por escucharme.